El doctor Jorge Salas Hernández es el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Puede un padecimiento cotidiano ser más grave de lo que creemos? ¿Puede un simple resfriado conducir a la muerte de una persona? Esta noche, el doctor Jorge Salas en La Pura Verdad. En abril de 2009 vimos a una sociedad entera entrar en paranoia y correr a los supermercados para abastecerse porque llegaba la peste. Y la peste era la influenza H1N1. ¿Fue tan grave como todos creímos que fue? Sí, por supuesto, fue una situación sanitaria verdaderamente grave, no solo a nivel local, en la ciudad, en el país, sino en todo el mundo. Aunque no fue de los países más afectados. Fuimos de los países más afectados. Precisamente ahí radicaba la relevancia desde el punto de vista médico y sanitario, por la gravedad del cuadro respiratorio como se estaba presentando, y al ser un padecimiento infectocontagioso, la probabilidad de que mucha gente estuviera adquiriendo el problema. Y hasta nos ofendimos cuando había países que cancelaban la llegada de los vuelos desde México. Claro. ¿Era lógico, era procedente, era prudente? No, por supuesto que no. Yo pienso que era un poco el desconocimiento, que también en ese momento se entiende que se está ante una situación de emergencia nueva. Claro. Y pues la primera acción es que todo el mundo trata de protegerse y pues cada quien hace sus estrategias. Aquí lo que estábamos viendo era pacientes con enfermedad respiratoria de diferentes niveles de gravedad, pero muchos de ellos extremadamente graves, que no solo requerían hospitalización, sino ingresar a unidades de cuidados intensivos. Y bueno, en algunos casos no lograron sobrevivir a este cuadro. Entonces, ¿no es cierta aquella teoría de la conspiración en la que muchos aseguraban que se trataba de una manipulación de los gobiernos del mundo puestos de acuerdo para ocultar quién sabe qué cosa? Claro que por supuesto no, eso no era una realidad. Hoy en día hay una enfermedad que puede afectar a una sociedad entera con una magnitud semejante. Sí, bueno, las enfermedades infectocontagiosas, ¿por qué son importantes? Pues porque pueden afectar en muy poco tiempo, transmitirse de una persona a otra, y dependiendo de la agresividad de los microbios que causan estas enfermedades, pues también dependerá la gravedad del cuadro. Hace pocos meses estuvimos muy atentos en México y en todo el mundo al comportamiento y el desarrollo que estaba teniendo la enfermedad de ébola en África, y que en muchos casos se presentó, por suerte, en casos aislados en varios países, pero que obviamente lo que despertó fue mucho interés de detección temprana y de aislar a estos pacientes pues, precisamente para evitar el contagio. Son enfermedades muy contagiosas y que, por supuesto, en ese sentido pueden ser muy graves. Entonces, pero la humanidad siempre ha estado expuesta a este tipo de situaciones. Hoy hablamos de estas enfermedades, en otras épocas la tuberculosis, y en otras épocas... O la gripe. O la gripe, ¿no? Entonces, ese va caminando paralelamente a la humanidad. Hablemos de influenza. ¿Qué precauciones debemos tomar? ¿Hay precauciones que podamos tomar? Sí, por supuesto. Yo creo que las medidas de prevención son las básicas, como en cualquier enfermedad. La vacunación, en primer término. El sistema de salud en México dota a la población, a los sistemas de salud, para ofrecerlo a la población, millones de vacunas. Más de 30 millones de vacunas hay disponibles. Entonces, una medida que es... ¿Qué es originalmente para personas menores de...? De los pequeños, de menores los de 6 años, ¿es correcto? ¿Y mayores de...? De 65 años, mujeres en embarazo, personal de salud, personas, no importa la edad, con enfermedades crónico-degenerativas, o sea, enfermedades como la diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas crónicas. Bueno, todo este grupo de población es candidato a vacunarse porque están en mayor riesgo, porque sus defensas pueden estar disminuidas. Claro. Y entonces eso los expone a un mayor riesgo del contagio. Doctor, ¿y cada año esas vacunas se agotan? ¿Se aplican todas? Bueno, afortunadamente sí,
porque cada vez hay una mejor difusión del beneficio que ofrece a la persona el vacunarse, y porque cada vez está más al alcance de la población, porque es un servicio gratuito, y la gente también va teniendo más conciencia de la importancia de evitar las enfermedades. Pero hay otras medidas, ¿no? Por ejemplo, que hemos aprendido a raíz de la pandemia de influenza, de que pues toser y estornudar, pues uno no lo debería de hacer libremente porque no lo vemos, pero en el momento que uno tose y expectora, uno arroja miles y miles y miles de partículas que no vemos, ¿no? De saliva, y entonces ahí van los microbios si uno tiene la enfermedad. Suena asqueroso, pero así es en realidad. Es la realidad. Y en el momento, en el pico mayor de la crisis de la influenza, la gente hablaba de que un estornudo podía llegar kilómetros más allá de donde fue emitido, digamos. ¿Es cierto? Bueno, no tanto, pero sí a pocos metros puede. A esta distancia, si yo estornudo, por supuesto que llega. No se ve, no se siente, pero las partículas son tan pequeñas y si tienen microbios vuelan y eso se inhala. ¿Cómo saber cuándo uno debe acudir al médico? Bueno. Porque estamos acostumbradísimos a la automedicación, ya llegaremos a ese punto, pero... Sí, ese es un problema que casi yo diría que es cultural, ¿verdad? En nuestro país. Bueno, o en muchos lados. En toda Latinoamérica, diría yo. En toda Latinoamérica. Sí. Pero, por ejemplo, yo creo que cada vez también la gente tiene más conciencia de que esta temporada, la temporada invernal, pues todos sabemos que es una temporada de enfermedades respiratorias. Las enfermedades infectocontagiosas por microbios, bueno, son más frecuentes en esta temporada. Quienes tienen enfermedades respiratorias, cardíacas, crónicas, es una temporada de alto riesgo de que se puedan descompensar estas enfermedades a consecuencia de estas infecciones. Entonces, esto lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que se trata no es de que la gente idealmente se automedique, sino si no se sienten bien, pues es muy fácil ir al centro de salud y que el médico decida el diagnóstico y qué es lo que requiere la persona. ¿Cuándo funciona la vacuna? ¿Usted la recomienda en todos los casos? Se recomienda en todos los casos, principalmente de estos grupos que ya están bien determinados, que se tienen que proteger, que era lo que comentábamos hace algunos momentos, ¿no? Claro, pero es decir, uno no puede enfermarse e ir a vacunarse. Lo ideal es vacunarse cuando se está sano, o se puede tener una enfermedad crónica, por ejemplo, alguien que tenga asma o alguien que es fumador, bueno, tiene un problema ya, pero en ese momento está controlado o está estable. Ese es un buen momento para vacunarse, previo a la temporada invernal, porque lo que se trata es que la vacuna ofrezca la oportunidad al organismo de desarrollar anticuerpos, de desarrollar defensas, y eso lleva unos cuantos días para que se pueda hacer. Entonces, lo ideal es vacunarse a finales de octubre, la primera quincena de noviembre, de tal manera que cuando se llega a la temporada invernal, ya el organismo ya está dotado, ya formó estos mecanismos de defensa. En México está prohibido por ley comprar una serie de medicamentos sin prescripción médica, sin receta, todos los psicotrópicos, todas estas cosas, pero también los antibióticos. ¿Cuál es el grado de peligrosidad de la automedicación? Depende de lo que uno tome. Sí, claro. ¿No? Depende de lo que uno por ejemplo, tome. Ay, mi primo tiene unos antibióticos que le sobraron y yo estoy como engripado y mejor me tomo 2 o 3 a ver si se me pasa, que es una cosa casi cotidiana. Sí, el problema con los antibióticos es que las más de las veces con esta automedicación no había indicación de su utilización. La gente tiene que saber que la causa más frecuente de infección respiratoria es por virus. Y los virus prácticamente se autolimitan en pocos días y lo que se requiere es tratamiento para las molestias únicamente, ¿sí? Los antibióticos están dirigidos para eliminar bacterias. Ahí es donde el antibiótico tiene su utilidad. Pero si el 80% de las infecciones respiratorias son por virus, pues no tiene ninguna utilidad el consumo de antibióticos. Eso la gente no lo sabe. Entonces, lo que pasa es que en muchos casos, tanto consumo del antibiótico
las bacterias van generando resistencia a esos. Van mutando, se van transformando mutando, en bichos resistentes a la medicina, por resistentes decirlo. a ese antibiótico Exacto. que se ha utilizado indebidamente. Y esas herramientas después ya no nos sirven. O sea Ese que era un todos verdadero nosotros, los que alguna vez nos hemos automedicado en la vida, contribuimos a que las enfermedades sean cada vez más complejas, incluso, quizá, más peligrosas. O incluso antibióticos que eran muy potentes y que Dejen en de este funcionar. momento ya no lo son. Claro. ¿No? Precisamente por esa resistencia al antibiótico que generan estas bacterias. Y eso se vio favorecido mucho por esta autoprescripción. En el momento en que se vuelven controlados estos medicamentos, pues ya no tenemos tan fácilmente el acceso al antibiótico y estos ya están sujetos básicamente a la indicación, a la prescripción del médico. Pero ya es bajo un criterio médico que considera que sí, tal persona requiere del uso de antibióticos. Usted escribió un libro sobre el asma en Latinoamérica. ¿Es en este continente diferente que en otras partes del mundo? No, el comportamiento de las enfermedades es prácticamente similar en todos lados. Como se presenta el asma en los mexicanos, es Que en igual los que se rusos. presenta en los rusos Ajá. o en los japoneses. Lo que pasa es que algo que uno debe estar consciente es que uno tiene que hacer, y se vale, hacer adecuaciones de acuerdo a nuestras necesidades. Para los tratamientos. ¿No? Para los tratamientos. Por ejemplo, pues si los ingleses dicen hay que tratar el asma así y lo queremos traspolar aquí a México igual, el paciente sale con una receta de 5,000 pesos. ¿Y cuánta gente puede tener ese acceso a medicamentos? Entonces, uno hace determinadas adaptaciones de acuerdo a nuestras necesidades, sin restarle la utilidad al tratamiento, pero sí cuidando también, por ejemplo, el bolsillo de las personas, ¿no? O de las instituciones, ¿no? Que son quienes pagan los medicamentos. Doctor, usted es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tratan ahí un sinnúmero de padecimientos, pero hay un par de ellos en los que quisiera concentrarme. Uno de ellos es la sordera. Hay entre 8 y 10 millones de mexicanos con algún grado de sordera. ¿Es un número altísimo o yo estoy equivocado? No, bueno, ese es un número sí muy alto. En este caso, lo que hay que considerar es que el nivel de afectación es de intensidad o de gravedad variable. Claro. Ahorita a lo mejor nos podríamos hacer aquí algún estudio y yo salir con un nivel de audición un poco más bajo y ni cuenta me he dado, ¿no? Bueno, eso ya se considera un trastorno que puede ser muy leve y que ni siquiera afecte mi calidad de vida ni mi desarrollo cotidiano, ¿no? Lo grave son quienes tienen problemas ya más profundos de sordera. Y más grave, yo diría, pues es en estos niños, que es donde se hacen maniobras, menores de 5 años, en que si son sordos y así se quedan, pues nunca van a hablar y vivirán aislados de muchas Sí. cosas de este mundo, ¿no? Pero bueno, ustedes hacen implantes cocleares, lo invitaré en otra oportunidad para hablar específicamente de eso. Otro de los temas es que ustedes hacen trasplantes de pulmones, por complejo que suene, ¿con qué frecuencia y con qué grado de éxito, doctor? El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es un centro nacional autorizado para realizar trasplantes pulmonares. De hecho, el primer trasplante pulmonar en México y Latinoamérica se llevó a cabo en el instituto en 1989. Es un caso exitoso porque vivió más de 8 años. Luego se han hecho otros trasplantes en los años subsecuentes y luego pues tenemos una laguna ahí que recientemente no ha habido la oportunidad de trasplantar porque las situaciones son complejas. El pulmón es un órgano que se tiene que trasplantar pues prácticamente de inmediato procurar, que es cuidarlo, retirarlo, trasplantarlo. Es todo un proceso complejo y el pulmón no aguanta mucho tiempo en ese espacio, ¿no? Entonces ahí es donde se pierde la oportunidad de disponer de pulmones para ser trasplantados. Ese es un Aguanta punto, poco el pulmón. Es un punto clave. Yo sé que suelo hablar muy frecuentemente sobre este asunto aquí, pero sucede que tenemos poca cultura de la donación de órganos. Definitivamente. Yo creo que eso es algo que creo que tenemos un trabajo por delante muy intenso para sensibilizar a la gente de la importancia que es ofrecer vida, porque en realidad es la donación, ofrecer vida cuando uno ya no la tiene. Sí. Ustedes han escuchado que de una persona que desafortunadamente fallece y que dona órganos, pues esa sola persona le ofreció vida a 6, 8, 10 personas. Y eso lo podemos hacer
cuando tenemos esta conciencia de lo que significa la donación y que estamos con la disposición de, en el caso necesario, poder ser donadores. Déjeme brindar con usted por la salud en el sentido más amplio de la palabra. Así es, salud por la salud.